Bueno, buenos días y, y gracias por la asistencia presencial y telemática a esta nueva presentación de un nuevo informe de la AIREF. Es el informe sobre la ejecución, sobre el cierre del año previsto. La dinámica va a ser la habitual. Bueno, ya sabéis que es una rueda de prensa totalmente en abierto, con lo cual pues se puede utilizar imágenes y sonido. En breve tendréis en el chat del Zoom el acceso a la presentación para que podáis seguirlo sin problema y tenerlo físicamente. Y bueno, nos acompaña la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, el director de la División de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández Huertas, y la directora de Análisis Económico, Esther Gordo. Habrá una presentación, como es habitual, para tratar de profundizar de una forma rápida, pero con suficiente profundidad sobre los temas que vamos a tratar, y luego haremos el turno de preguntas, como es habitual, sin límites de tiempo. A partir de ahora, al ser una rueda de prensa, ya podéis empezar a trabajar, a tuitear, a publicar, etcétera. No hay restricciones en este caso. Y sin más, te doy la palabra a la presidenta. Muchas gracias, Pablo. Bienvenidos a la presentación de este nuevo informe y bueno, pues muchas gracias por la atención que siempre prestáis a nuestro trabajo. En esta ocasión lo que venimos a presentar es el informe que contempla nuestra ley, que tenemos que emitir antes del 15 de julio sobre la ejecución presupuestaria de deuda pública y regla de gasto. Es cierto que según el mandato legal, antes del 15 de julio tenemos que informar sobre estas tres cosas, que es el objetivo de estabilidad, la regla de gasto y la deuda pública. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad tradicional y prevista en nuestra ley es que con este informe lo que tenemos que hacer es alertar de si existen riesgos de incumplimiento de los objetivos fiscales que se han fijado para el año en curso. ¿Qué ocurre? Que por tercer año consecutivo este informe se plantea en un contexto excepcional en el que no hay suspensión de reglas fiscales y por lo tanto ya el objetivo, el alcance del informe no puede ser alertar del riesgo de incumplimiento de unos objetivos fiscales que no existen. Por lo tanto, el alcance del informe en este año, como viene siendo ya habitual desde hace 3 años, es actualizar las previsiones macroeconómicas y fiscales que hicimos para el 2022 en la actualización del programa de estabilidad que emitimos y publicamos en el mes de mayo. Asimismo, como se incluye información individual de las 17 comunidades autónomas y de las principales entidades locales, pues aquí la referencia será cómo ha cambiado nuestra visión de estas administraciones públicas desde nuestro pronunciamiento con ocasión de los presupuestos de 2022, que fue el último informe en el que se dio información individual de cada una de estas administraciones públicas. El ámbito subjetivo, por lo tanto, es el mismo que el de informes anteriores, es decir, todas las administraciones públicas, tanto a nivel de agregado del sector como de los subsectores, como de las administraciones públicas que son objeto de un seguimiento individual por parte de AIREF, que son las comunidades autónomas, las 24 grandes entidades locales y aquellas entidades de ámbito local que tienen mayores riesgos de sostenibilidad. Respecto al alcance del informe, pues también hemos tenido las limitaciones habituales en cuanto al suministro de información. Como ya venimos diciendo siempre, falta información sobre el presupuesto en términos de contabilidad nacional. Esta deficiencia se produce en el mismo momento de elaboración del presupuesto y por lo tanto se arrastra durante su ejecución. Es imposible llevar a cabo una traslación del presupuesto con arreglo a la contabilidad presupuestaria a su ejecución en términos de contabilidad nacional.
Falta, como ya venimos diciendo también, información en contabilidad nacional sobre la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y tenemos información incompleta sobre riesgos fiscales, como por ejemplo cuál es el calendario previsto de entregas militares dentro del programa de modernización de las Fuerzas Armadas o cuál es el riesgo que se asume en los contratos de colaboración público-privados. Esto es algo que viene siendo habitual en cuanto a las limitaciones de información en otros informes. Pero además, y como también venimos diciendo desde que empezó la crisis sanitaria, pues tenemos limitaciones derivadas de la gran incertidumbre que nos rodea. Desde luego ha habido ya no una perturbación, sino una sucesión de perturbaciones que hace que cada vez sea más difícil poder predecir cuál va a ser el desarrollo de estas, la interacción entre todas ellas y cuáles son las implicaciones económicas. Por lo tanto, en cuanto al alcance del informe, también tenemos la limitación respecto a las estimaciones que se hacen. Pero lo que sí que es cierto, y por ello me he detenido un poco en contar cuál es el objeto de este informe, es que aun cuando no haya objetivos fiscales a corto plazo, es necesaria una supervisión, y desde luego no está suspendida, que nos permita velar por la estabilidad y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Es decir, se ha perdido interés, el foco ya no está en el corto plazo, no hay objetivos ni reglas fiscales que cumplir y por lo tanto parece que se ha perdido el interés por lo que ocurra en cuanto a la situación presupuestaria y fiscal en el año en curso, que es el objeto de este informe. Pero de forma paralela a esta pérdida de interés por el corto plazo, tiene que producirse un aumento del interés por el medio plazo, porque si no se produce una supervisión fiscal sobre cuáles son las consecuencias futuras de las decisiones y las actuaciones públicas actuales, pues podemos llegar a una situación dentro de unos años que desde luego no sería una situación deseable y sin márgenes de actuación. Por lo tanto, fundamental esta visión de sostenibilidad y de medio plazo, y ello nos ha llevado aunque el informe tenga un alcance anual, es decir, solo se refiere al 2022, son varios los apartados que hemos incluido con una visión de medio plazo. Como luego veremos, se ha incluido esta visión de medio plazo en el caso de las comunidades autónomas, por supuesto en nuestro capítulo de deuda y también en las recomendaciones que van más allá de lo que serían las recomendaciones para el cumplimiento de unos objetivos vinculados al año en curso. Además, como siempre decimos también, tenemos que garantizar que todo esto es consistente con las distintas orientaciones que en materia de política fiscal nos vienen del ámbito europeo. Bien, ¿cuáles son las principales conclusiones del informe que luego detallarán tanto Esther como Ignacio? Pues en la parte del escenario macroeconómico hemos revisado ligeramente las previsiones de crecimiento económico, que aún así se situarían todavía un poquito por encima del 4%, y ello gracias a la buena marcha del sector servicios y particularmente del turismo, que hace que de momento y con los datos que tenemos sobre la mesa preveamos un crecimiento todavía importante para el año 2022. Donde sí que han sido mayores las revisiones ha sido en la parte de la inflación, que pasan de un 6,5% a un 7,8%, y aquí la revisión era obligada dada la marcha que se ha registrado en los últimos meses respecto al ritmo de evolución de los precios, que, como venimos diciendo también en varios foros, ya no solamente afecta a los productos energéticos y a los alimentos, sino que afectan a buena parte del resto de la cesta. Pero además, lo que sí que seguimos viendo es que un predominio total y absoluto de riesgos a la baja, y en este sentido se intensifican estos riesgos a la baja de cara a lo que sería el crecimiento económico y a nuestras previsiones de cara al otoño y al ejercicio 2023. Por ello es bastante probable que cuando hagamos el informe sobre el plan presupuestario y sobre los proyectos de presupuestos en el mes de octubre haya una nueva revisión. ¿Cuáles son los riesgos a la baja que vemos para el crecimiento económico de cara al final de año y al año 2023? Pues tenemos riesgos tanto en el ámbito externo como en el ámbito doméstico. En el ámbito externo, todos sabemos que estamos pendientes de qué puede pasar si se produce un corte total del suministro de gas ruso, lo que hace que se planee
se plantee la posibilidad de una recesión en el ámbito de la Unión Europea, pero además de este riesgo que existe en el ámbito externo, existe también dos riesgos principales en el ámbito doméstico. Uno es que puede pasar con la evolución del consumo privado. Estamos asistiendo a una merma de la capacidad adquisitiva y de la confianza de los consumidores, y todo ello además en un contexto de unas condiciones financieras menos favorables y una disminución paulatina del ahorro generado con ocasión de la pandemia. Pero además seguimos teniendo dudas sobre el impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por el momento seguimos manteniendo un impacto elevado, previsto también por el Gobierno, que supondría un impacto de 1,8 puntos porcentuales sobre un nivel del 2022, sobre un escenario de 2022 sin plan de recuperación, pero que existen algunos indicios, como probablemente luego veremos, de que podría producirse una menor ejecución de las inversiones previstas en el plan de recuperación, y aquí el problema es la falta de información que existe respecto al grado de ejecución de las inversiones. Por el lado de la inflación también tenemos el riesgo de que se materialice un escenario de precios más adverso. Realmente estamos viendo cómo el precio del gas sigue escalando ante la amenaza de recortes en la producción, y además a ello añadimos la depreciación del euro, que sin duda compensa la bajada de precios que se estaba registrando ya en algunas materias primas y en el petróleo en los mercados internacionales. Bien, todo esto, todos estos riesgos, este menor crecimiento en términos reales, se ve más que compensado por una mayor inflación, y esto determina un crecimiento nominal más dinámico que a corto plazo tiene un efecto positivo en las cuentas públicas, como ahora veremos. Respecto al escenario fiscal, las principales conclusiones son que el déficit se incrementaría en 3 décimas respecto a nuestra previsión en la actualización del programa de estabilidad, y ello pese a que las medidas adicionales establecidas por el Gobierno supondrían 6 décimas de mayor déficit, y también pese al deterioro de 2 décimas en el saldo de las comunidades autónomas. La revisión del escenario macroeconómico en términos nominales y la nueva información, sobre todo respecto a la recaudación tributaria, hace que 5 décimas de este deterioro se vean compensados, con lo cual el resultado final es de un mayor déficit de 3 décimas respecto a nuestro escenario contemplado en la actualización del programa de estabilidad. Con todo, estaríamos en una previsión de déficit de 4,5 puntos de PIB, todavía por debajo del 5% fijado como referencia por el Gobierno, en un entorno en el que no estaba prevista, como así se señalaba en la actualización del programa de estabilidad, la extensión de las medidas. A nivel de subsector, por lo tanto, la Administración central tiene poco cambio, porque los mayores impactos por el lado del gasto de las medidas adoptadas por importe de 6 décimas se ven prácticamente compensadas por esta revisión macro en términos nominales y por los buenos datos de recaudación, con lo cual su deterioro sería simplemente de 1 décima, y por lo tanto el principal cambio estaría en el ámbito de las comunidades autónomas, vinculado a una revisión en nuestras previsiones respecto a los fondos estructurales tradicionales, y sobre todo a un mayor gasto que podría estar indicando una mayor persistencia en el mantenimiento de las medidas COVID. Bien, si no vemos lo que ha cambiado respecto a la actualización del programa de estabilidad, sino a dónde nos llevaría el 2022 respecto al último ejercicio cerrado, que es del 2021, pues según nuestras previsiones el déficit se reduciría en casi 2,5 puntos, de manera que esto coincidiría prácticamente con la retirada de las medidas COVID, en la medida en que el impacto previsto en el 2022 ya para todo el año de las medidas adoptadas estaría prácticamente compensado por la positiva evolución de los ingresos, que representarían 9 décimas descontando lo que es la evolución inercial del gasto. Esta situación, en cuanto a la evolución del déficit, también se traslada al ámbito de la deuda, que desde luego tendría o estaría en una fase descendente. En el 2022 estaríamos en el entorno de 114% del PIB, y aquí la causa de esta fase descendente sería desde luego el crecimiento económico. Aquí nuevamente, y por eso este apartado tiene siempre un enfoque de medio y largo plazo, es que esta dinámica se agota a medio plazo,
ya dijimos en la actualización del programa de estabilidad que a partir del 2025 se entraría en una fase ascendente si no se había una reducción del déficit estructural primario. Bien, con estas conclusiones que ahora desarrollarán tanto Esther como Ignacio, planteamos una serie de recomendaciones que yo agruparía en dos bloques. Por un lado, nuestra insistencia en la necesidad de una estrategia fiscal a medio plazo, ya lo hemos visto, se ha perdido interés respecto al cumplimiento de unos objetivos anuales y ello nos obliga a tener interés en lo que está pasando o lo que pueda pasar en el medio plazo. Aquí reiteramos una recomendación que es la necesidad de una estrategia fiscal nacional, pero también ponemos el foco en que entramos en un momento de elaboración de los presupuestos de cara al año próximo. Desde luego, las ventajas de una estrategia y la necesidad de una estrategia fiscal de ámbito nacional está claro. Por un lado, tenemos una serie de riesgos asociadas al escenario macroeconómico que requieren que tengamos capacidad para adaptar nuestra política económica y además porque hay una serie de factores que nos inducen a pensar o nos pueden inducir a pensar que existen márgenes fiscales que desde luego serían ficticios. ¿Qué factores contribuyen a tener esa idea de que tenemos un margen fiscal? Pues por un lado, la laxitud que venimos diciendo en la fijación de las tasas de referencia y que influyen en algunos aspectos concretos, como veremos en las recomendaciones posteriores. El otro factor que nos lleva a esta idea de márgenes fiscales ficticios es la inflación, que como sabemos tiene un efecto positivo a corto plazo en las cuentas públicas, pero no así en el medio plazo. Y ya en el ámbito interno, la distorsión temporal en la que también le hemos prestado atención en cuanto a la asignación de recursos entre sus sectores. Por la mecánica del sistema de financiación autonómico, la Administración Central ha tenido, podríamos decir, un exceso temporal de recursos en el 2021 y en el 2022, y este exceso temporal de recursos se producirá en el ámbito autonómico en los años 2023 y 2024. Con lo cual, esto nos hace, hemos prestado cierta atención al tema, a tener que plantear una visión de medio plazo respecto a la evolución de las comunidades autónomas en los próximos años. Bien, pero estos beneficios que desde luego tiene claramente una estrategia fiscal de alcance nacional, que desde luego no sería fácil porque tendría que contar con el mayor consenso posible, desde luego estos beneficios son iguales o mayores en el ámbito concreto de la actuación que tiene que llevar a cabo cada una de las administraciones públicas. Y aquí ya la dificultad de fijar esta estrategia a medio plazo, desde luego, es menor en la medida en que depende de las actuaciones suyas propias en el ámbito de sus competencias. Y por ello, nuestra recomendación en esta ocasión se dirige fundamentalmente a la Administración Central y a las comunidades autónomas, y es que ahora que tienen que elaborar los presupuestos para el 2023 deberían enmarcar esta planificación presupuestaria para el próximo año dentro de una estrategia fiscal más amplia de medio plazo, que nos permita identificar qué parte de los ingresos y gastos que están teniendo las distintas administraciones públicas tienen un carácter coyuntural o estructural. Y luego para las comunidades autónomas, teniendo una recomendación que ya hemos hecho en el ámbito de la actualización del programa de estabilidad respecto a evitar la financiación de gasto estructural con recursos temporales. Y en este sentido ya hemos hecho esta recomendación, pero ahora en la actualización del programa de estabilidad solamente dimos información del total subsector y ahora en la medida en que hay informes individualizados para cada comunidad autónoma se incluye esta recomendación para cada una de ellas. Tengan en cuenta que estas recomendaciones luego tienen que ser objeto de seguimiento y por lo tanto requiere que tengan un destinatario concreto y particular. Y por último, y al hilo de esta laxitud que decíamos en el establecimiento de los márgenes de las tasas de referencia, tenemos dos recomendaciones que van dirigidas a evitar excesos de endeudamiento en las comunidades autónomas. Aquí lo que ocurre es que cuando se fija una tasa de referencia, en principio se permite que las comunidades autónomas se endeuden hasta esa tasa de referencia, aun cuando
su situación sea mucho menor y su cierre sea mucho menor. Pensemos que ha habido años donde ha habido una tasa de referencia que ha supuesto desde luego la existencia de un déficit importante en el ámbito autonómico y muchas de ellas han cerrado en una situación de superávit. Pues entonces esa situación, esa laxitud de las tasas de referencia que ha permitido un endeudamiento hasta ese límite con independencia de la situación particular de cada comunidad autónoma, ha llevado a que a 31 de diciembre haya un exceso de endeudamiento en el ámbito de las comunidades autónomas de en torno a unos 8.000 millones de euros. Por lo tanto, las recomendaciones van dirigidas, por un lado, a que se apliquen los excesos de endeudamiento que ya existen y, desde luego, otra recomendación dirigida a evitar que se puedan ir generando nuevos excesos. Y esta recomendación, desde luego, va dirigida tanto al Ministerio de Hacienda como a las comunidades autónomas. Bien, con esta visión un poco general, tanto de nuestras perspectivas macroeconómicas, fiscales y recomendaciones, pues ahora entraremos ya en detalle en cada una de estas partes con los directores respectivos de división. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a todos por venir un viernes después de una semana tan intensa. Como ha comentado Cristina, este informe se centra fundamentalmente en lo que es el año 2022, con lo cual todos mis comentarios van a ir centrados a cómo vemos cuál es el crecimiento que prevemos, tanto en la parte de crecimiento real como en inflación, pero solo para este año. Y yo creo que como también ha comentado Cristina, lo que está claro es que lo que estamos viendo que el escenario macroeconómico, tanto este año como desde luego a partir del que viene, pues viene determinado cada vez más por dos elementos. El primero, dos elementos que están relacionados entre sí. El primero es la amenaza de un corte de suministro de gas por parte de Rusia. Ya hemos visto que poco a poco se ha ido recortando el flujo de gas hacia Europa, pero bueno, ahí está pendiente. Pendiente de cómo se resuelve esa amenaza, y bueno, en ese sentido todos los países están implementando planes de emergencia. Ayer tuvimos noticias de un plan que próximamente presentará la Comisión Europea, donde ya se llega a anunciar incluso medidas obligatorias tanto de ahorro energético como, si escala el problema, medidas de racionamiento, con lo cual nos moveríamos a un escenario mucho más complejo para lo que queda de año y desde luego para el 2023. Y el segundo elemento que condiciona fuertemente nuestro escenario de crecimiento es la inflación. Como ha dicho Cristina, la inflación sigue sorprendiendo al alza y sí que estamos viendo que ya tiene efectos pues, en la capacidad de compra de los hogares. Desde luego está teniendo efectos, se está traduciendo en políticas monetarias más restrictivas, no solo en Europa, sino en el conjunto de la economía global, con lo cual sí que está teniendo ya efectos, y pensamos que es otro elemento que desde luego pues conlleva un montón de elementos de riesgo de cara al futuro. Primero voy a centrar mis comentarios en cómo vemos el entorno exterior, cómo vemos que han ido modificándose recientemente algunos de los elementos que han condicionado el entorno en el que se desarrolla el crecimiento de la economía española, y luego voy a pasar a comentar los principales rasgos de nuestras previsiones, insisto, para el 2022. Aquí en este gráfico, pues bueno, con estos dos elementos sobre la mesa, la amenaza del corte en el suministro del gas ruso y el escenario de una inflación cada vez más alta, pues lo que estamos viendo es que cada vez hay más países que revisan a la baja su crecimiento económico y de manera notable. Aquí en este gráfico se presentan en el eje horizontal las previsiones de crecimiento, cómo se han ido modificando desde septiembre hasta junio del 22, y como veis en la mayoría de los casos pues ha habido recortes como de 2 puntos en el crecimiento económico en tan solo 9 meses, ¿vale? Algo bastante notable, y desde luego revisiones muy fuertes en el ámbito de la inflación, que es lo que veríamos en el lado horizontal. Desde luego este aumento inesperado y tan persistente de la inflación está trayendo consigo pues ya como decía, un deterioro de las condiciones de financiación de la economía. También está trayendo consigo mayor volatilidad en los mercados financieros y correcciones en los mercados bursátiles, con lo cual sí que se está viendo que conlleva un deterioro sustancial de lo que es las condiciones sobre las que se desarrolla el crecimiento económico.
En este escenario de menor crecimiento y de menores perspectivas de demanda global, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un efecto favorable sobre dos elementos que estaban condicionando y limitando fuertemente el crecimiento en los primeros meses del año. Por un lado, estamos viendo que se atenúan las presiones en las cadenas de valor, se atenúan los problemas de suministro y la escasez de suministros en las cadenas de valor. Es lo que vemos en el gráfico de la izquierda con el indicador de presiones globales que elabora la Fed de Nueva York. Y en el gráfico de la derecha lo que estamos viendo es que también han empezado a ceder los precios de algunas materias primas industriales y alimenticias. ¿Qué es lo que sucede? Que el motivo que hay detrás es malo en el sentido de que es un deterioro de la demanda global. No viene porque haya aumentado la oferta, porque Arabia Saudí haya puesto más petróleo en el mercado, no. Viene porque se deterioran las perspectivas de crecimiento de la demanda global. Y desde luego, el segundo elemento es que permanecen los precios, tanto los precios de la mayoría de las materias primas como los indicadores de presiones en las cadenas de valor permanecen en máximos, no máximos históricos porque los primeros meses del año fueron complicados, pero sí que desde luego máximos en relación con lo que ha sido un promedio de los últimos años. Y luego también hay dos excepciones, que es lo que ven arriba en el gráfico de la derecha, las dos primeras líneas. Es que el precio del gas ha seguido aumentando en los mercados internacionales y los precios en el mercado de futuros nos diría que van a seguir manteniendo niveles muy elevados, desde luego hasta el primer trimestre del 2023, con precios en torno a 170 dólares megavatio, con lo cual son precios que siguen siendo muy, muy, muy altos. Y asociado a la escasez de energía, pues algunas fuentes de energía alternativas como el carbón pues también están creciendo, siguen creciendo a ritmos muy, 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 muy altos. Otro elemento del entorno exterior en el que se desenvuelve la economía española pues es lo que os comentaba al principio, que claro, esta inflación tan intensa, tan persistente, pues está traduciendo ya en un endurecimiento de las políticas monetarias. El Banco Central ya ha anunciado que va a subir tipos, los programas de compra ya han finalizado, con lo cual sí que hay un deterioro de las condiciones de financiación de la economía, aunque también lo que ven en el gráfico de la izquierda es que también el deterioro de las perspectivas de crecimiento futuro pues se ha traducido en que los mercados ahora mismo esperan, o sea, el tipo de interés esperado por los mercados ha flexionado un poco a la baja debido precisamente al deterioro de las perspectivas de crecimiento, pero en cualquier caso los bancos centrales están acelerando sus planes de normalización y de implementación de una política monetaria más restrictiva, con lo cual veremos un deterioro de las condiciones de financiación. Y un elemento que ahora irrumpe en la escena de manera considerable es la depreciación del tipo de cambio. Hemos visto que el tipo de cambio pues, ha vuelto a recuperar la paridad frente al dólar, algo que no pasaba desde 2002. Y estamos asistiendo a una depreciación de casi un 20% desde mediados del año anterior. Esto encarece muchísimo la factura energética. Los precios de las materias primas en su mayor parte se negocian en dólares, con lo cual la depreciación del euro frente al dólar supone tiene un impacto directo y fuerte sobre la factura energética. Y desde luego estamos viendo que, por ejemplo, países que siempre habían mantenido superávit de su cuenta corriente, como Alemania, pues ahora mantienen un déficit precisamente por este aumento de la factura energética. En este entorno tan complicado, ¿cuáles son las revisiones que hemos introducido en el cuadro macro? Pues desde luego está claro que nos movemos a un escenario donde el escenario inflacionista se complica bastante, pero sorprendentemente el crecimiento de la economía española está manteniendo bastante resistencia, está aguantando bastante bien. Y esto es lo que plasmamos en el cuadro macro, donde apenas revisamos a la baja el crecimiento del Producto Interior Bruto, sí que revisamos un poco lo que es el consumo privado y en general el gasto de las familias, la inversión en construcción, porque bueno, luego explicaré los motivos que subyacen a esta revisión a la baja. Pero en general el crecimiento real se mantiene. En cambio, en el caso del empleo tampoco vemos ningún motivo para revisarlo a la baja y en el caso de los precios sí que hemos revisado sustancialmente al alza la inflación. Ahora esperamos una inflación en la media del año del 7,8% en términos del IPC,
cuando en mayo, hace solo 2 meses, esperábamos un 6,5, con lo cual hay una revisión bastante fuerte. Si vamos a los determinantes del crecimiento, a los factores que subyacen a que no haya revisión en el caso del Producto Interior Bruto, a pesar de este entorno internacional tan complejo, pues es que bueno, lo que estamos viendo, algo que ya sabéis, es que por un lado estamos teniendo un buen comportamiento de los servicios en general están mostrando bastante resistencia en este entorno complejo, y en particular el turismo. En el caso del turismo, que es lo que veis en el gráfico de la izquierda, pues las pernoctaciones en hoteles de los españoles ya han recuperado los niveles previos a la crisis, y en el caso de los extranjeros están a punto de recuperarlas. Y sobre todo, cuando vamos a los informes de la Organización Mundial del Turismo, pues vemos que las perspectivas son o encuestas realizadas por Tour a los empresarios españoles, vemos que las perspectivas para este verano son muy buenas. Pese al encarecimiento del coste de transporte, al aumento de los precios en este sector, las perspectivas y las reservas son muy favorables, con lo cual sí que pensamos que este es un elemento que va a sostener el crecimiento de la economía española, desde luego en el segundo y el tercer trimestre de manera intensa. Y el segundo elemento favorable que vemos, que bueno, ya lo hemos puesto de manifiesto en todas las presentaciones realizadas anteriormente, es que el buen comportamiento del mercado de trabajo. Estamos teniendo una creación de empleo bastante intensa. En junio acabamos con un nivel de afiliaciones por encima de finales del 2019. Y bueno, está también relacionado con esta resiliencia de los servicios, porque lo que estamos viendo es que el empleo está teniendo un comportamiento especialmente favorable en los servicios y también en la construcción, con lo cual... Y con todos estos elementos, nuestro modelo MIPRED para este segundo trimestre nos vendría a señalar un crecimiento del 1%, un crecimiento que desde luego es mucho más alto del que nosotros habíamos estimado en mayo. Sí que es cierto que hay algunos indicadores que para la segunda quincena de junio pues, muestran cierta debilidad, como las ventas, los pagos con tarjetas que publica el BBVA, pero de momento sí que pensamos que vamos a tener un segundo trimestre bastante fuerte y probablemente un tercero pues, relativamente favorable dado el buen comportamiento del turismo. En el lado negativo, ¿qué es lo que vemos? Lo que estamos viendo es que la inflación sí que está teniendo un impacto, y este escenario tan complejo está teniendo un impacto fuerte sobre la situación de los hogares. Desde luego lo que estamos viendo es que la confianza de los hogares está desplomando, tanto en España como en Europa, es lo que veis en el gráfico de la izquierda, donde curiosamente los niveles de confianza que vemos ahora pues, se sitúan muy próximos a los que vimos en los momentos más duros de la pandemia. Es desde luego un shock de confianza intenso el que estamos teniendo. Por otro lado, lo que vemos también es que la inflación pues, ya está mermando la capacidad de compra de los hogares, lo que se ve en el gráfico del medio, donde se ve que la renta disponible bruta en términos reales en el último trimestre ha descendido, con lo cual sí que estamos viendo que la inflación está teniendo un impacto en la capacidad de compra. Y sí que es cierto que la tasa de ahorro, pues bueno, todavía mantiene niveles a lo mejor que son un poco elevados en comparación con el promedio histórico, prácticamente está igual que de lo que estaba a finales del 2019, pero lo que vemos es que pues esa bolsa de ahorro acumulado durante la pandemia pues cada vez es menor. Y también a un nivel más micro lo que vemos es que el ahorro se concentró fundamentalmente en individuos de rentas más altas, con lo cual de cara al futuro, que en general tienen menor propensión a consumir, con lo cual de cara al futuro vemos que hay mucho riesgo en torno al crecimiento del consumo privado. Y el segundo elemento de riesgo, que ya lo ha comentado Cristina, es el plan de recuperación europeo. No tenemos información adicional sobre cómo va la marcha del plan. Estamos haciendo el seguimiento de los porcentajes de ejecución en base a la información de obligaciones reconocidas que se publica, y bueno, pues más o menos situaría que llevan un porcentaje de ejecución próximo al 12%. También estamos haciendo seguimiento de fuentes de información alternativas que nos indican a lo mejor pues el porcentaje de ofertas o de
de contratos que quedan desiertos, que lo situarían en torno al 10%, especialmente en el caso de las comunidades autónomas un poquito más alto, pero no tenemos información adicional, con lo cual, como ha dicho Cristina, mantenemos nuestra previsión de cuánto puede contribuir el plan este año, y luego ya de cara a septiembre, junto con todos estos elementos, una vez que ya sepamos si ha habido corte o no corte en el suministro de gas, etcétera, pues de cara a septiembre también realizaremos una reevaluación de cuánto puede contribuir el plan al crecimiento económico. El otro elemento negativo, desde luego, aparte del consumo privado, la falta de información del plan, es la inflación. La inflación ha seguido sorprendiendo al alza, estamos en tasas muy, muy elevadas en términos históricos. España, entre las grandes economías de la OEM, es, junto con Holanda, uno de los países que mayores tasas de inflación tienen. Y desde luego sí que es cierto que el principal componente, el factor que contribuye en mayor medida a estas tasas de inflación es la energía, que ha seguido, como les decía al principio, los precios del gas han seguido subiendo en los mercados internacionales, y el precio de la energía ha seguido teniendo una contribución intensa, una contribución notable a la inflación, a pesar de las medidas introducidas. En ese sentido, en el informe hemos incorporado una valoración de cuánto puede suponer en la inflación media de este año y en las facturas, en el precio de venta al pequeño consumidor, de la medida del límite al gas introducido el 15 de junio. A nosotros los resultados que nos salen es que podría reducir en el conjunto del año como un 20% el PVPC, y que el impacto en la inflación sería como de una reducción de 0,8 puntos porcentuales en el promedio de la inflación del 2022. Son tasas más elevadas que las que había publicado el Banco de España, pero claro, en el momento en que el Banco de España hizo sus cálculos, el precio del gas no estaba en los niveles actuales, estaba más moderado, con lo cual eso justificaría al menos gran parte de las diferencias. Y lo que ven en el lado de en el último gráfico de la derecha es que de momento pues no se perciben efectos de segunda ronda en los salarios. Los salarios negociados en convenios mantienen tasas muy contenidas, en torno al 2,5%. Es cierto que la mayoría de los convenios se negociaron en años anteriores, pero cuando vamos a mirar los convenios de nueva firma también vemos que las tasas de crecimiento de los salarios que se negocian son moderadas, en torno un poquito más altas, pero en torno al 2,6%, con lo cual por ahí no vemos que se estén produciendo efectos de segunda vuelta. Y los riesgos, pues evidentemente riesgos hay y muchos. El principal es el corte en el suministro del gas ruso a Europa, que podría provocar una recesión en el conjunto de la UE. Ayer conocimos las previsiones de la Comisión Europea, en ningún caso se contemplan tasas negativas para ninguno de los grandes países, Alemania, Italia, Francia, pero un corte en el suministro del gas desde luego cambiaría notablemente ese escenario. El segundo elemento de riesgo, pues ya lo hemos dicho a lo largo de la presentación, sí que vemos que la alta y persistente inflación pues acentúa muchos riesgos, acentúa muchos elementos de riesgo. El riesgo acentúa el riesgo de que se produzcan efectos de segunda vuelta y se desencadenen espirales de precios y salarios, acentúa el deterioro de la capacidad de compra de los hogares y desde luego plantea muchos riesgos para la posible evolución y resistencia del consumo privado este año, en la segunda mitad del año y en el 23. Existe el riesgo de que se produzcan pérdidas de competitividad frente al exterior, porque como decía, España es uno de los países de las grandes economías del área que tiene inflaciones más altas. Y desde luego también pues, puede provocar desanclaje de expectativas de inflación, mayor endurecimiento de las condiciones financieras y cierta volatilidad en los mercados financieros, con lo cual todos estos elementos, el hecho de que nos movamos a un escenario de más inflación y menos crecimiento, pues nos sitúa en un escenario muy complejo. Otro elemento de riesgo que vemos es que bueno, el 30 de junio finalizó la moratoria concursal y también en los periodos de carencia para los préstamos ICO, pues bueno, pues existe un riesgo de que en ese contexto pues se produzcan quiebras empresariales. Es un elemento sobre el que tenemos que seguir muy de cerca de cara al futuro. Y el último elemento es la constatación de que como no disponemos de información para valorar el impacto del plan, pues bueno, el impacto que nosotros estimamos no deja de ser un supuesto, una hipótesis que desde luego está sujeta a mucha incertidumbre. Y con esto
Muchas gracias, Esther. Pasamos ahora a analizar el escenario fiscal. Como ha señalado la presidenta, la IREF aumenta su estimación de déficit en 3 décimas respecto al informe anterior. Pasaríamos del 4,2% del PIB en mayo al 4,5%, y hay 3 factores fundamentales que explican este cambio. En primer lugar, supone un incremento del déficit las nuevas medidas aprobadas mediante Real Decreto Ley de 6 décimas del PIB, así como el incremento del gasto en defensa y algunas de las nuevas medidas anunciadas durante el debate del Estado de la Nación. En sentido contrario, juegan en el escenario macroeconómico, que debido a la revisión al alza del PIB nominal por la mayor inflación, supone un incremento de la recaudación de 2 décimas. Y por último tendríamos toda la nueva información que incorporamos al informe, derivada de los datos de ejecución y recaudación de todas las administraciones públicas, así como la información que directamente nos proporcionan las diferentes administraciones, que tiene efectos contrapuestos, pero que en conjunto supone una mejora del déficit de 1 décima. En este apartado destaca, por una parte, la mejora de la recaudación respecto a nuestras previsiones, especialmente en el IRPF, la reducción de los ingresos en las comunidades autónomas por fondos estructurales tradicionales, y también se revisa al alza el gasto, especialmente en el caso del consumo público de las comunidades autónomas. Si tomamos como punto de partida el déficit en 2020, en el que se alcanzó un déficit máximo del 10,3% del PIB, vemos que en 2021 se redujo hasta el 6,9% en base principalmente a 2 factores. Por una parte, un menor coste de las medidas asociadas al COVID, y por otra, la recuperación de los ingresos ligada a la recuperación de las actividades económicas, que fue mayor que el efecto del incremento inercial del gasto. Esto llevó en 2021 a cerrar con un déficit del 6,9% del PIB, y estos factores vuelven a entrar en juego a la hora de explicar la reducción del déficit en 2022. En este caso tiene un mayor peso, sobre todo, la reducción del gasto asociado al COVID, que explicaría una reducción de 2,3 puntos del PIB. También tenemos adicionalmente las medidas de carácter estructural adoptadas en el ámbito de los ingresos, y lo que sería el crecimiento de los ingresos por la recuperación económica junto con la evolución inercial de los gastos supondría adicionalmente una reducción de 9 décimas. Sin embargo, juega, digamos, en contra como un incremento del déficit el total de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis energética y de la guerra en Ucrania, por un importe total de 1 punto del PIB. Como resultado final tendríamos la previsión para 2022 del 4,5% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas. En términos de lo que son las medidas estructurales de ingresos suponen un incremento de los ingresos en términos estructurales, y por lo tanto una reducción del déficit de 2 décimas. Sobre todo se concentran en las modificaciones que se han incorporado tanto al IRPF como al impuesto de sociedades, y que estaban ya incorporadas a las previsiones de ingresos de los presupuestos generales del Estado. En cuanto a las medidas que se han ido tomando a lo largo del año, tenemos por una parte las que se tomaron hasta el 30 de junio, ahora se han tomado con el nuevo Real Decreto Ley una extensión de estas medidas hasta final de año, y en su conjunto estas medidas, que tienen un carácter marcadamente temporal, supondrían un incremento de 9 décimas del PIB. A esto hay que añadir el incremento del gasto en defensa aprobado por el Consejo de Ministros, y que en principio parece que tendría una vocación estructural en la medida en que se encuadra dentro del compromiso a largo plazo de incrementar los gastos de defensa hasta el 2% del PIB en 2029. Centrándonos en el conjunto de los ingresos, contribuyen, como decíamos, los mismos factores que decíamos anteriormente. En el caso del IVA y los impuestos especiales, la buena marcha de la recaudación y la revisión al alza de la inflación compensarían la reducción de ingresos por las medidas para paliar la subida de precios de la electricidad. En el caso del IRPF sí que registramos una revisión al alza de nuestra previsión bastante acusada, fundamentada en 2 factores fundamentalmente. Por un lado, la buena marcha de las retenciones del trabajo, que se explican principalmente por el incremento del número de perceptores en el sector privado, y en el caso de las pensiones,
por la subida que se ha producido a principios del año de la revalorización, por la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, pero también ha habido un fuerte incremento por encima de lo que esperábamos en las declaraciones, en los ingresos asociados a la declaración anual del IRPF. En el impuesto de sociedades mantenemos nuestra previsión, incorporando así el comportamiento positivo que tuvo el primer pago fraccionado en abril, y en cotizaciones sociales mantenemos las previsiones respecto al informe anterior. En el lado de los gastos, sobre todo el mayor impacto se debe a la incorporación de las nuevas medidas, que en términos de gasto suponen 4 décimas más de PIB, pero también revisamos al alza por los datos de ejecución presupuestaria. En este caso, sobre todo, el consumo público en el caso de las comunidades autónomas, y que estaría asociado a una mayor persistencia del gasto COVID durante 2022 sobre lo que teníamos previsto inicialmente, de acuerdo con los datos facilitados por las propias comunidades autónomas. Pasando ya a lo que sería el análisis por sus sectores, en el caso de la Administración Central habría un incremento de la previsión de 1 décima del PIB hasta el 3,3%, y tenemos otra vez el efecto contrapuesto por una parte del incremento que supondría las nuevas medidas adoptadas, pero que se ven compensadas casi en su totalidad por el incremento en la previsión de la recaudación. En este sentido, hay que tener en cuenta que parte del incremento que se produce por encima de la previsión de los presupuestos generales del Estado en los ingresos de la Administración Central en el presente ejercicio, luego tendrá que ser transferido de acuerdo con la liquidación del sistema de financiación autonómico a las comunidades autónomas en 2024, y por lo tanto tendría una naturaleza ese incremento de los ingresos de carácter temporal para la Administración Central. En el caso de la Seguridad Social, se mantiene la previsión del déficit en el 0,5%. Las medidas anunciadas son financiadas por la Administración Central, y únicamente hay un pequeño incremento del coste de la incapacidad temporal asociada al COVID, pero que no hace cambiar el nivel de déficit. En el caso de las comunidades autónomas sí que hay un cambio más relevante. La previsión de déficit aumenta 2 décimas hasta el 0,9% del PIB, basado principalmente en 2 factores. Por el lado del gasto, como decía antes, una revisión al alza del consumo público de acuerdo con los datos de ejecución que están publicados hasta abril, y que, de acuerdo con la información que facilitan las comunidades autónomas, estaría asociado a un nivel de gasto COVID que se mantendría en unos niveles superiores a los que inicialmente habíamos estimado, en torno al 45% del gasto que se produjo en 2021. El otro factor que influye en esta revisión al alza del déficit sería una menor previsión de ingresos derivados de los recursos de los fondos estructurales de la Unión Europea, digamos de carácter tradicional, es decir, no asociados ni al REACT ni al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este caso sí que queremos hacer énfasis en la evolución de medio plazo de las comunidades autónomas, porque como vemos para 2022 hay un deterioro importante del déficit que está asociado, aunque se haya compensado parcialmente, a la liquidación negativa del sistema de financiación autonómica, pero en 2023 y 2024 tendremos el efecto contrario, al tener liquidaciones excepcionalmente positivas derivadas de que tanto en el 2021 ya cerrado como las previsiones para 2022 marcarían que se van a superar ampliamente las previsiones recogidas en los presupuestos generales del Estado, y que son las que determinan la fijación de las entregas a cuenta de cada año. En el ámbito de las a nivel individual, en las comunidades autónomas hay un empeoramiento de las previsiones de cierre también más o menos generalizado para casi todas las comunidades autónomas. De hecho, nuestras previsiones es que hasta 7 comunidades autónomas cerrarán por encima de la tasa de referencia, 2 de ellas con niveles muy próximos a la tasa de referencia. Nuestras previsiones estarían en el 0,7, el 0,8 en el caso de Extremadura y Castilla y León, y las otras 5 ya con valores muy superiores, por encima de un déficit del 1% del PIB. En general, las comunidades autónomas mantienen previsiones más optimistas, cercanas en casi todos los casos a la tasa de referencia
del 0,6. En la presentación podréis encontrar un análisis individual por cada una de las comunidades autónomas, ya que en esta ocasión, en este informe, como hemos señalado anteriormente, se publica no solo el informe general en el que se recoge la evolución del subsector, sino también un análisis individual de cada una de las comunidades autónomas. También se recoge el detalle de la evolución del subsector de corporaciones locales. En este caso, aunque hay un empeoramiento ligero por una mayor previsión de gasto, pero nos mantenemos todavía con un superávit de 2 décimas del PIB. Aquí todavía se mantiene la incertidumbre del efecto que tendría la aplicación de ahorros de años anteriores al gasto del ejercicio. Y como vemos, estimamos que la reducción de deuda se produciría también en 2022 tras el incremento que hubo en 2020. En esta ocasión incorporamos también el análisis de las 24 grandes corporaciones locales que por población y presupuesto son las más relevantes y se empeoran las previsiones en términos generales. Aunque a nivel del grupo, debido a que mejora la previsión de Madrid, mejoraría un poco la estimación de superávit. De hecho, la IREF estima que hasta 8 grandes corporaciones locales registrarían déficit en 2022. Además, adicionalmente, en el informe podréis encontrar un análisis de la evolución del conjunto de los ayuntamientos clasificados por tamaño de población, de la evolución del déficit y la deuda y el superávit en los últimos ejercicios, en el que se puede apreciar que hay un comportamiento diferencial entre los pequeños municipios y los grandes municipios. En cuanto a aquellas corporaciones locales con riesgo de sostenibilidad, bueno, mantenemos ese análisis de riesgo para todas ellas. Salen en los ayuntamientos por la mejora de los riesgos de sostenibilidad a medio plazo, los ayuntamientos de Arroyomolinos y Lepe. Y aunque permanecen en este análisis pero mejoran su situación, los ayuntamientos de Alcorcón, Algeciras, Aranjuez, Gandía, Los Barrios y San Andrés de Rabanedo. En el lado negativo se consolida la situación crítica de los ayuntamientos de Jaén y Parla, ya que en la medida que están generando saldos negativos, su situación no solo no mejora, sino que va empeorando. También me gustaría aquí recordar que una vez más el Ayuntamiento de Barbate ha incumplido el deber de colaboración, reiterando este incumplimiento y por lo tanto se procederá a su notificación al Congreso de este incumplimiento. Pasando ya al análisis de la sostenibilidad en términos de la evolución de la deuda, hay que señalar que el elevado crecimiento nominal será el principal motor de la reducción de la ratio de deuda en el corto plazo. Ya de hecho podemos apreciar como del máximo alcanzado de 125% del PIB de nivel de deuda pública, ya se ha producido durante 4 trimestres consecutivos una reducción por un total acumulado de 7,5 puntos. Y que esta senda descendente, como digo, basado sobre todo en el crecimiento nominal de la economía, continuaría hasta 2025, como señalábamos en el informe anterior, situándonos cerca del 108,8% del PIB en 2025. No obstante, hay que tener en cuenta que más allá de este corto plazo que refleja esta senda descendente, las proyecciones de AIREF dibujan una dinámica desfavorable del ratio de deuda si se mantiene el déficit primario estructural de manera constante. Esto supone que, bien si nos situamos en el déficit estructural señalado por el Gobierno o por la AIREF, una senda ascendente de la deuda que nos llevaría a niveles de entre el 125 y el 140% del PIB. Si en vez de mantener este déficit estructural lo reducimos, hacemos un pequeño ajuste de 1 décima cada año, lo que conseguiríamos sería mantener el nivel de deuda estable en el 100% del PIB. Para alcanzar ya una senda de reducción gradual y sostenida de esa deuda, necesitaríamos un ajuste anual de 0,35 puntos del PIB.
No obstante, como ya se ha señalado en la parte del escenario macroeconómico, estamos asistiendo a un tensionamiento de los mercados financieros y un endurecimiento de las condiciones de la política monetaria que también afectan a estos escenarios de deuda. Por lo tanto, además de estos escenarios de proyección, hemos simulado lo que supondría un incremento sobre nuestro escenario central de los tipos de interés de 100 puntos básicos. Y esto nos llevaría a que a partir de estos escenarios iniciales tendría un impacto sobre la carga financiera de entre 1,3 y 1,8 puntos, dependiendo del escenario que tengamos, y eso empeoraría para 2040, al final del horizonte de proyección, supondría un incremento de los niveles de deuda de entre 12 puntos y 16 puntos del PIB. Creo que las recomendaciones ya las ha explicado Cristina, simplemente recordar que se han hecho una serie de recomendaciones destinadas a reforzar esa visión de medio plazo y que consistiría en marcar la elaboración de los presupuestos para 2023 dentro de una estrategia fiscal que contemple la naturaleza estructural o coyuntural de los gastos y los ingresos, y se ha aplicado a nivel individual la recomendación ya general del informe del programa de estabilidad de evitar incrementos de gastos o reducción de ingresos de carácter estructural cuya financiación permanente no esté asegurada una vez permanezcan los flujos extraordinarios de ingresos que se esperan en estos años, especialmente en el caso de las comunidades autónomas. Y también se han introducido recomendaciones de deuda que van encaminadas, en definitiva, a que el endeudamiento se ajuste a las necesidades reales de las comunidades autónomas. Con esto ya finalizaría la presentación, bueno, recordando que mantenemos viva la recomendación sobre la estrategia fiscal a medio plazo, y una vez más daros las gracias por vuestra asistencia y también agradecer el trabajo de todo el equipo de la IREF que hace posible estos informes. Yo creo que abrimos el turno de preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a ver, ahora en cuestión de minutos o segundos, estará en la web ya la presentación y la nota de prensa, que sí que ha habido algún problemilla con el chat, con lo cual tendréis acceso a toda la documentación y, por supuesto, el informe. Lo digo para que lo sepáis, que en la web de la IREF pues está la noticia con la nota de prensa y la presentación. Vamos a iniciar las preguntas. Os he puesto por el chat un comentario de que quien quiera preguntar por vía telemática tiene que levantar la mano, y entonces yo le doy paso, le permito entrar en el Zoom y aparecerá en pantalla haciendo la pregunta. Si preferís hacerla por escrito, yo la leo, lo que prefiráis. Y luego empezamos aquí en sala. Como siempre, os pediría que os identifiquéis con nombre y medio, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy... ¿Probando? Yo creo que ya. Hacer un concierto. No sé, me voy de vacaciones luego, o sea, es lo que me falta. Yo el karaoke ya lo tengo entrenado. No, ¿qué tal? Soy Eduardo Ortega, del Español Invertia. Buenos días. Yo tenía algunas dudas. Primero, me gustaría saber si dentro de sus cálculos una de las peticiones que el gobierno ha hecho a las comunidades autónomas es que también pongan una financiación adicional en los bonos de transporte público. No sé si eso se ha introducido en las cuentas, entiendo que no. Ayer es que también presentó prevenciones, por cierto, el BBVA, y yo llegamos a una conclusión parecida a la de ustedes, ¿no? No va a haber mucho efecto por toda esta crisis que estamos teniendo en 2022 por el empuje de la recuperación, pero sí en 2023. No sé si nos pueden avanzar un poco del panorama que prevén para el próximo año. Y también les quería preguntar, decían antes que veían que en la inflación no se estaba notando efecto de segunda ronda por parte de los salarios. Le quería preguntar qué notan respecto a los márgenes empresariales. Ya saben que Comisiones Obreras sí que está denunciando que los márgenes empresariales han llegado a la inflación. Y yo creo que con estas tres... Bueno, y una cosita más que no quede desapercibida. En esto que han comentado del incremento del gasto de las comunidades autónomas y ese control que tendrían que hacer, no sé si valoran las medidas que están tomando en ámbitos como el de... o si se estima que hay un incremento del gasto en los ámbitos de la sanidad y de la enseñanza,
por la aplicación de la sentencia del Supremo de los temporales y sobre todo por el incremento de las plantillas públicas en el caso de los servicios sanitarios de algunas comunidades autónomas. Muchísimas gracias. Ya aprovechamos. Bueno, si quieres empiezo yo. En cuanto a la financiación adicional que se ha requerido, no lo hemos recogido en nuestras previsiones, hemos ido recogiendo las medidas que sí que han aprobado algunas comunidades autónomas que hayan tomado para paliar también los efectos de la crisis energética. Cuantitativamente no son muy relevantes, pero sí que algunas comunidades autónomas han tomado algunas medidas que afectan tanto a ingresos, yo creo que en mayor medida a ingresos que a gasto. En cuanto al incremento que hemos observado en la ejecución presupuestaria, está asociada al consumo público. No tenemos exactamente datos de a qué obedece, pero lo que sí está claro es que la mayor parte del consumo público en las comunidades autónomas está asociado evidentemente a sanidad y educación. Y lo que sí nos han informado las comunidades autónomas es que esa mayor ejecución por encima de lo que nosotros teníamos previsto estaría asociada a una mayor persistencia de los gastos COVID, que inicialmente nosotros estimábamos que estaría en torno al 40% del gasto de 2021 y que ahora elevaríamos esa previsión al 45% de gasto que permanecería respecto a 2021 en 2022. Recojo yo la del 2023. Perdona. Recojo yo la del 2023. No tenemos todavía una estimación para el 2023. Desde luego sí que hemos visto que ayer tanto Comisión Europea como el BBVA pues han tendido a cierta convergencia en torno al 2% de crecimiento real para el próximo año, pero nosotros lo tenemos que valorar bien y lo haremos en septiembre de cara al aval que tengamos que hacer del cuadro macro que acompañe los presupuestos. ¿Por qué? Porque es que la clave está en lo que pase con el suministro del gas ruso. Es fundamental. Ayer veíamos las previsiones de la Comisión y para mí un rasgo relevante de esas previsiones es que en ningún caso, en ningún país, en ninguno de nuestros socios, Alemania, Francia e Italia, se prevén crecimientos negativos para este año. Con lo cual, eso puede cambiar radicalmente si se confirma o se agrava el problema del suministro del gas. Con lo cual, nosotros esperaremos a septiembre y en ese momento pues, valoraremos bien tanto ese elemento como otros muchos elementos, como cómo ha ido la campaña turística en verano, cómo ha ido, si tenemos algo más de información sobre el plan de recuperación, pero insisto, será en septiembre. Respecto a los márgenes que estamos viendo, lo que estamos viendo es que hay medidas muy diversas. Hay medidas muy diversas de cómo están yendo los márgenes. Citabas, por ejemplo, la presentación de ayer del BBVA y tienen un gráfico curioso donde la contribución de los márgenes al deflactor es negativa. Curioso. El Banco de España, curioso porque para mí, desde luego, es complejo. O sea, no tengo una interpretación curiosa. O sea, el banco, y digo curioso también porque el Banco de España acaba de salir ahora mismo un informe en el que analizan los datos de Central de Balance si hay aumentos de márgenes. Sí que es cierto que ellos destacan aumentos en algunos sectores concretos, destacan mucha dispersión de los márgenes, están cayendo en otros sectores, pero mi valoración es que desde luego nosotros tenemos que hacer y probablemente también sea de cara a septiembre, un análisis muy detallado de todas estas medidas y bueno, pues tener un diagnóstico de qué es lo que está pasando en los márgenes para hacer una buena previsión de inflación. A mí el gráfico del BBVA me resultó curioso porque bueno, o sea, yo creo que en este contexto pensar que los márgenes están contribuyendo negativamente a la inflación, que es lo que se desprendía de ahí, pues es cuando menos chocante. Yo me inclino a pensar que el trabajo del Banco de España desde luego refleja un poquito mejor lo que está siendo la evolución. Insisto, lo que reflejan es mucha dispersión en unos sectores aumentando y en otros cayendo. Y yo creo que con esto ya. Ok. Empiezo con preguntas que han entrado por el chat. Pilar García de Cataluña Radio
nos pregunta si España y otros países tendrán que adoptar medidas de, comillas, economía de guerra, cierro comillas, si se corta el suministro del gas ruso. Ahí yo creo que Esther ha hecho referencia al plan de emergencia, ¿no? que ha presentado, va a presentar la Unión Europea, ¿no? Donde se prevé pues la necesidad de adoptar o no ciertas medidas, primero de restricción, de racionamiento, lo que sea en el uso de la energía. No sé si tenemos algún dato más de lo que pueda ser necesario, ¿no? No, ninguno. Vamos, como tú has dicho, todos los países están haciendo planes de emergencia porque desde luego es un riesgo cuya probabilidad está aumentando. Entonces, y la Comisión Europea yo creo que presenta el miércoles, por lo que leí en la noticia, es el miércoles que viene cuando presenta este plan de emergencia, digamos. No sé cómo lo denominarán, y en el fondo, de momento, lo que conlleva, por lo que decía la prensa, era medidas de ahorro energético con carácter obligatorio, pues en términos de temperatura, pero sí que si escala el problema, pues hablaba de posibles racionamientos para determinados consumidores, estableciendo determinados criterios sobre dónde recaerían en mayor o menor medida el racionamiento. Desde luego, es economía de guerra. Sí. Ok, muchas gracias. José Miguel Arcos, del Economista, nos pregunta: ¿cree la AIREF que urge plantear ya la reforma fiscal o esperarían por la actual coyuntura de incertidumbre? Realmente es difícil, ¿no? Pronunciarnos sobre eso, y no sé hasta qué punto está madura esa reforma, ¿no? Lo que conocemos es el informe del comité de expertos, donde desde luego se hacen eco de alguna de las conclusiones de AIREF en alguna de sus revisiones o spending review en materia sobre todo de beneficios fiscales, pero no sé hasta qué punto todo ese documento que servirá de base a la reforma está ya analizado, maduro en el ámbito político de decisión. Realmente, probablemente en este contexto de incertidumbre y sin un escenario o una planificación de medio plazo, me resulta difícil encajar una reforma que desde luego tiene que tener un aspecto estructural que por el momento no estamos viendo, ¿no? Yo creo que precisamente en este escenario de medio plazo que pedimos y en esta estrategia fiscal es donde tendría cabida esta reforma, probablemente para los próximos años, no tanto en este momento y con carácter coyuntural. Muchas gracias. Pilar Velázquez, de La Vanguardia, pregunta dos cosas, va por separado, o sea que me dejáis un margen para leerlo bien. Si he entendido bien, la AIREF ha estimado un impacto de las nuevas medidas del Gobierno para paliar la crisis de 6 décimas de PIB. Sigo. Me gustaría saber si ese menos 0,6 incluye los posibles ingresos derivados de los nuevos impuestos a la banca y las energéticas. No, por dos motivos. Primero, porque no conocemos el detalle de esos impuestos y por lo tanto no podemos estimar su impacto. Y segundo, en cualquier caso, tendría impacto en 2023 y las 6 décimas son referentes a 2022. Muy bien. Mateo López, del diario Levante, de Valencia, nos pregunta: la Comunidad Valenciana y Murcia son las autonomías que sufren una revisión más negativa de su déficit para 2022 y son también dos de las más perjudicadas por el sistema de financiación. ¿Existe alguna correlación entre ambos factores? Gracias. No, porque el sistema de financiación, digamos que no hemos cambiado ninguna estimación a ese respecto para 2022, pero ya está fijado tanto la liquidación como las entregas a cuenta, y lo que se ha hecho ha sido, en el caso de Murcia y la Comunidad Valenciana, yo creo que la revisión viene en ambos casos por una revisión al alza del gasto de acuerdo con la ejecución observada hasta la fecha. Muy bien, a ver qué me había perdido aquí.
Bueno, ya está en la web de toda la documentación. Lo digo porque los que estáis telemáticos podéis acceder a través de la web de la IREF a la presentación, a la nota y demás. Seguimos con las preguntas que nos están entrando, que hay unas cuantas. Alba Senjo, del Independiente, nos pregunta varias preguntas. En primer lugar, ¿qué previsión de crecimiento intertrimestral tienen para los próximos trimestres? En segundo lugar, ¿por qué no incluyen previsiones del próximo año? Si esto lo han explicado, no lo he escuchado, disculpad, que yo creo que sí que se ha explicado. Por último, me gustaría saber si prevén que en 2023 España recupere el nivel de PIB previo a la pandemia y si pueden decirnos cuánto tendríamos que crecer este año como mínimo para conseguirlo. Ya está, sí. Perdón. Es que es un lío esto del chat. Siempre lo quito. El crecimiento intertrimestral, desde luego es otra de las cosas que tenemos que valorar de cara al presupuesto porque condiciona muchísimo el perfil que demos en el 2023. Ahora mismo lo que tenemos es un repunte en el segundo trimestre que estaría en torno al 0,6 y luego para la segunda mitad del año tenemos tasas en torno al 0,4 o 0,3. Lo que sucede es que, desde luego, si tenemos que valorar cómo van los desarrollos sobre el suministro del gas a lo largo del verano, la campaña turística y, desde luego, eso podría modificar muchísimo nuestro perfil de crecimiento intertrimestral. No hemos publicado el 23 porque este informe se centra en cuál es el cumplimiento a lo largo del 22, con lo cual tendrán que esperar hasta septiembre para el 23. Y con nuestro escenario actual recuperamos los niveles del PIB en torno al tercer trimestre del 23. Evidentemente, si revisamos a la baja en línea con lo que ha hecho la Comisión Europea, pues ese punto a lo mejor se puede mover un poquito más hacia el cuarto trimestre, pero en la actualidad pensamos que es el tercer trimestre, de acuerdo con nuestro escenario actual. Muchas gracias. César Urrutia del Mundo nos pregunta ¿qué consecuencias tiene la revalorización de las pensiones con el IPC de cara a 2023? ¿Exige el volumen de gasto estructural que se añade alguna medida de contrapeso? Gracias. El crecimiento del gasto en pensiones para 2023 se trasladaría directamente lo que sería el incremento de la previsión de inflación que pasa hasta el 7,8% y esto supondría un incremento del gasto en pensiones en 2023 del 10,1%. Rebeca Jimeno de News nos hace dos preguntas. Una, creo que la entiendo bien, sobre el impacto de las medidas para reducir el IPC, ustedes dicen 8 décimas y el gobierno más de 3 puntos. ¿Qué se nos escapa? Y luego hay otra pregunta de Rebeca, que es pensiones y su revalorización. El coste rondaría los 14.000 millones. Llegamos un poco tarde para cambiar y no subirlas con el IPC. También lo pregunto por una cuestión de las expectativas de los pensionistas. Primero, nuestro impacto del menos 0,8 en el conjunto en el promedio de la inflación del 2022 se refiere solo al impacto de una medida, que es el límite al precio del gas, el límite de 40 euros megavatio al precio del gas que se acordó y que se implementó, entró en vigor el 15 de junio. De ahí a lo que estima el gobierno, la verdad es que no tengo ni idea de cuáles son los supuestos y los cálculos que subyacen a ese cálculo, pero lo nuestro se refiere solo a esa medida. Y había otra pregunta, ¿no? Pensiones y su revalorización. El coste rondaría los 14.000 millones. ¿Llegamos un poco tarde para cambiar y no subirlas con el IPC? También lo pregunto por una cuestión de las expectativas de los pensionistas. Esa es la pregunta. El coste
estaría más bien en torno a los 15.000 millones con la nueva previsión de inflación, y nosotros no entramos a valorar la adopción de ese tipo de medidas, simplemente recogemos que en la actual normativa hay fijada una revalorización con el IPC del año anterior. Bueno, pues estoy preguntando si hay alguna otra pregunta. Entiendo que no, porque ya lo he preguntado hace 3 minutos. Finalmente Antonio, coge el micrófono. Antonio en la sala quiere preguntar. Quería preguntaros por, bueno, porque abundáis un poco por las condiciones de, o sea, de cómo está impactando la inflación en el consumo. Y luego también, o sea, aquí habéis hecho un estudio que para un incremento sostenido de 100 puntos básicos en los tipos de interés, ¿cuánto subiría la carga financiera? O sea, habláis de 1,8 puntos porcentuales. O sea, ¿a qué os referís? ¿Al nivel sobre PIB? O sea, ¿tenéis un número hecho de cuánto podría subir el coste? Y luego habláis de que harían falta medidas que lo compensasen, ¿no? O sea, en términos de los efectos de la inflación sobre el consumo, no hemos hecho un estudio pues basado en modelos de cuál puede ser el impacto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que hemos puesto de manifiesto, por un lado, que todo este contexto, todo este entorno, y no solo hace referencia a la inflación, sino también a la complejidad de factores geopolíticos, persistencia de inflación, cuellos de botella, etcétera. Todo este entorno está suponiendo un deterioro de la confianza de los hogares y desde luego un deterioro bastante significativo, porque como veíamos en el gráfico, pues desde luego ha caído muchísimo en poco tiempo y hasta niveles que no veíamos desde los momentos más duros del coronavirus. En segundo lugar, ¿qué es lo que estamos viendo? Y eso ya es un efecto real, eso sí que es un efecto material, es una caída de la renta real. En el primer trimestre del año la renta real de los hogares ha caído, no me acuerdo cuánto había caído, un 2%, un 2 y pico, un 4%. Es una caída bastante notable, con lo cual es otro elemento que desde luego, y ese es un efecto directo. ¿Qué más efectos puede tener la inflación? Pues ya a nivel microeconómico todos sabemos que la inflación recae en mayor medida sobre individuos de rentas bajas, que además también son los que se vieron más afectados por la crisis financiera, por la pandemia, con lo cual pues desde luego que por ahí es otro canal porque desde luego la inflación tiene efectos. En conjunto no hemos hecho una valoración de cuál es el efecto de la inflación sobre el consumo, no lo hemos cuantificado, con lo cual no te podría dar una cifra, pero vamos, sí que vemos desde luego que hay efectos que ya se están materializando, otros efectos que habrá que valorar en los próximos meses, pero desde luego sí que pensamos que es un elemento importante y que condiciona mucho el patrón de crecimiento del consumo para los próximos trimestres. Respecto a la carga... Sí, que lo tengo aquí. Respecto a la carga financiera nos referimos a gasto en intereses. Y lo que estaríamos reflejando es el nivel de ese incremento de entre 1,3 y 1,8 puntos. Depende del escenario considerado. Si te acuerdas, en nuestra simulación había 4 escenarios, pues en el que tiene un menor nivel de deuda, el incremento de los tipos de interés a largo plazo, es decir, en 2040 sería 1,3 puntos respecto a nuestro escenario inicial en el programa de estabilidad, y en el caso del que tiene un mayor nivel de deuda, ese incremento de la carga financiera, es decir, del gasto en intereses, sería de 1,8 puntos. Puntos de PIB de gasto en intereses. De hecho, pasaríamos a 2040, en el escenario con menor deuda, pasaríamos de un gasto de 2,5 puntos a un gasto de 3,8 puntos. Y en el escenario de mayor deuda pasaríamos de un gasto en intereses a 2040 de 4,4 puntos del PIB a 6,2 puntos del PIB. De todas formas, tienes todos los datos en la página 98 y 99 del informe. Bueno, pues yo creo que había haber como 10 o 12 preguntas. Tenéis la documentación ya en la web, incluido, entiendo, el informe también. Acordaros que hay información detallada de comunidades autónomas y de corporaciones locales.
Y simplemente agradeceros, ahora doy paso a la palabra a la presidenta, y que me confirme ella si este martes haremos el último acto aquí antes del agosto que llega bastante caluroso. Muchas gracias a todos, presidenta. Gracias, Pablo. Yo, para terminar, me gustaría realmente hacer algunas reflexiones, porque veo que las preguntas han ido muy dirigidas a datos concretos de cuánto supone la carga financiera, de cuánto supone el gasto en pensiones, de qué pasa con los márgenes empresariales, es decir, preguntas muy concretas. Pero a mí me gustaría hacer alguna reflexión más de carácter conceptual, que a mí me parece que es muy importante. Seguimos sin saber cuál es la actuación prevista para los próximos meses y para un poco esa planificación que nosotros estamos previendo. Al hilo de la pregunta que se hacía sobre la reforma tributaria, hay muchas reformas que tenemos todavía pendientes. No se ha concluido la reforma de pensiones, más allá de que estemos viendo la revalorización con arreglo al IPC. Falta por saber cuál es el mecanismo que va a garantizar la sostenibilidad de las pensiones, todavía no se ha terminado. Hay que reformar el sistema de financiación autonómica, que ciertamente muestra signos de que hace falta reformarlo desde hace tiempo. Hay que reformar, desde luego, el sistema tributario, y todo eso sin perjuicio de que este no sea el momento probablemente de hacerlo. Tiene que estar ya trabajándose y estar preparados, porque realmente esta situación de incertidumbre probablemente no vaya a terminar, pero la situación de suspensión de reglas fiscales probablemente termine. De hecho, ya estamos viendo que las orientaciones de la Unión Europea están siendo menos cualitativas y más cuantitativas, y están siendo ya más dirigidas. De hecho, para el 2023 ya pide prudencia en los países de un nivel de deuda elevado y, desde luego, iniciar una senda de reducción de deuda a partir del 2023. Con lo cual, no hay lugar a la improvisación, tenemos que estar preparándonos y tenemos que estar haciendo esa planificación y esa orientación de medio plazo, que ya entiendo que no es fácil, pero lo cierto es que no conocemos que haya propuestas sobre la mesa ni el grado de avance de los trabajos. ¿Por qué en este caso concreto hemos incluido esta orientación de medio plazo? Y alguno preguntabais, ¿por qué no nos referimos al 2023? Porque la ley nos dice que este informe tiene que ir sobre el 2022. Pero sí que es verdad que en un contexto, yo empezaba diciendo, donde el foco ya no está en el corto plazo, tiene que estar en el medio, pero en algún sitio tiene que estar el foco para garantizar esa sostenibilidad. ¿Qué está ocurriendo, además de lo que pueda ocurrir en el ámbito nacional global? Que también se están produciendo distorsiones a nivel de los distintos subsectores. Y eso lleva a esta sensación que decíamos de márgenes fiscales. Pensemos qué ha pasado en el reparto de la financiación entre el Estado y las comunidades autónomas. El Estado desde el principio asumió el coste de la crisis sanitaria, y eso ha llevado al establecimiento de unos fondos COVID o unos fondos extraordinarios durante el 2020 y el 2021. En el 2020 estos fondos estuvieron muy asociados a lo que es la evolución de la pandemia, con variables, por ejemplo, como el número de ingresados en UCI. En el 2021 estos fondos extraordinarios se desvinculan de la evolución de la pandemia y pasan a repartirse en función de la población ajustada. En el 2022 se quitan estos fondos, tiene lugar una liquidación negativa del 2020, en el que no se adecuaron las entregas a cuenta a los datos de recaudación que se conocían ya en ese momento, y eso lleva a que se condone o no se produzca la devolución en aquellos casos en los que la liquidación tiene carácter negativo. No se compensa a aquellas comunidades que, teniendo una liquidación positiva, era menos positiva de lo que hubiera sido en unas circunstancias normales. Todo eso se recoge en el informe. Y eso lleva a que llevemos la situación de las comunidades autónomas de un cierre que están en equilibrio o incluso en superávit, a una situación de cierre en la que estamos próximo al 1% de déficit. Sorprendente ese cambio en la situación de las comunidades autónomas. Pero lo normal es que se piense, pero no pasa nada, esto es coyuntural, porque voy a llegar al 2023 y al 2024
y ese exceso de financiación que ha tenido el Estado lo van a tener las comunidades autónomas. Con lo cual, la presión a aumentar los gastos en el ámbito autonómico es ciertamente notable. Por eso, más que nunca, es necesario tener el foco y la atención puesta en el medio plazo, más allá de lo que es el impacto puntual de determinadas medidas. Y por eso, más que nunca, es fundamental que cuando se elaboren los presupuestos del año próximo, por eso en cierta medida sí nos referimos al 2023. Estamos a tiempo de enmarcar los presupuestos de todas y cada una de las administraciones públicas en una planificación de medio plazo que, por otra parte, ya contempla la legislación vigente. En este contexto en el que estamos, cada día se adoptan nuevas medidas, que por cierto es difícil valorar su suficiencia o no para, de alguna forma, corregir la situación que se está viviendo. Por eso, algunas de vuestras preguntas no son fáciles de responder, yo creo que sobre todo en el ámbito de las previsiones macroeconómicas, porque claro, cuando uno adopta medidas, tendríamos que conocer claramente cuáles son los objetivos que con esas medidas se persiguen para poder valorar cuál es la eficacia de esas medidas, cosa que sería necesario también, como dijimos en el anterior informe, a la hora de decidir a tomar más medidas o prorrogar las existentes. Toda esa planificación, toda esa ir anotando en una hoja todo lo que vamos haciendo, ir evaluando cuál es la eficacia de lo que se está adoptando, cuáles son las consecuencias que tienen esas medidas, tanto en términos macroeconómicos de control de precios, sostenibilidad de la renta disponible de las familias, reparto del impacto de la crisis y desde luego también todo eso compatible en un marco en el que ya se nos está pidiendo prudencia porque tenemos un nivel de deuda alto. Todo eso requiere que no haya lugar a la improvisación, que cada día no se conozcan datos o medidas aisladas y puntuales sin que forme parte de una visión de conjunto que desde luego favorece la valoración del impacto de las medidas y de la situación económica que en otro contexto resulta difícil de valorar. De ahí nuestra insistencia. Es verdad que es necesario adoptar medidas que algunas veces tendrán que a lo mejor implicar también a las administraciones territoriales, pero tenemos que irlo anotando. Tenemos que irlo anotando de manera que podamos tener una foto de lo que hemos hecho, de lo que está pasando y de las implicaciones en los años futuros de esas decisiones. Por lo tanto, termino como empecé, que los informes que tenían una visión claramente anual y cortoplacista, por ese desenfoque en lo que ocurra en el corto plazo, porque a fin de cuentas no hay reglas fiscales, no nos puede hacer perder de vista el foco fundamental, que es a qué situación llegamos en los próximos años. Y yo decía al principio que tenemos que evitar que nos encontremos en una situación a lo mejor no deseable y con poca capacidad de respuesta. Dicho esto, y ya pasando al terreno de lo práctico, sí, el martes que viene presentaremos la opinión sobre el ingreso mínimo vital. Muchas gracias por la atención.